Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad, te quiero adorar. No más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Te quiero adorar. Yo quiero permanecer en ti, solo en ti. pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. me has dado libertad, te quiero adorar. No más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad. Oh, te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad, te quiero adorar. No más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Te quiero adorar. Oh. Me has dado libertad.
Hola. De verdad que estamos viviendo una época espectacular. Es la época que Jesús llamó el principio de los dolores de parto. Y quiero recordar esa expresión. Hice un diagramita aquí, un dibujo para que nos guiemos más fácil, ¿verdad? Donde vemos que el parto es el equivalente a la segunda venida de Jesús. 7 años atrás, todo ese tiempo es la tribulación, es lo que serían los dolores de parto, como dice el dibujo. Empieza esos eventos de la tribulación comienzan con el rapto. Pues antes del rapto vemos una barra que va en crecimiento y es lo que llamamos el principio de los dolores de parto. Es el principio de las cosas que se van a desarrollar en su totalidad durante la tribulación. Entonces algunas de esas cosas, no todas obviamente, algunas de esas cosas van a ir sucediendo poco a poco cada vez más antes del rapto. Y eso es lo que estamos hablando, es lo que estamos viendo. El mundo, definitivamente tenemos que entenderlo, que el mundo ya no es como era, ¿verdad? Y en realidad hace varias décadas que este mundo empezó a cambiar, pero fue durante esta pandemia, este año y medio, ¿verdad? Estos últimos 2 años, 2020 y lo que va el 2021, en muchas cosas es como que hubiera metido el acelerador, ¿verdad? Han avanzado mucho más rápido de lo que habían estado haciendo. Por eso es que lo que más nos preocupa no es que estén desarrollándose rápido los eventos. Lo que más nos preocupa es que la gente, en especial muchos cristianos, no lo ven que las cosas están caminando rápido. Creen y siguen soñando con que la pandemia del virus es el único problema y que una vez lo controlemos y que eso ya va a suceder, una vez que controlemos el virus y la pandemia, entonces ya estuvo, ya vamos a volver a la normalidad, a lo que era antes del 2000, en el 2019 para atrás. No sé por qué creen eso, porque no va a suceder, ya no va a suceder. Algunas cosas puede ser que parezca que ya se tranquilizaron, que ya volvimos, pero en realidad ya no va a ser igual. Lo que pasa es que a muchos lo van a ver normal, ¿verdad? Tan sencillo como las mascarillas. De repente, antes del 2019, no mirábamos una persona con mascarilla, a excepción en un hospital, en un lugar así, ¿verdad? Pero ahora adelante, cuando digamos que se volvió a la normalidad, pues ya va a ser normal ver 1, 2, 4, 100 personas con mascarilla en cualquier lugar. Por lo menos esas cosas. La semana pasada, yo usé el ejemplo de la neblina, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Que esa neblina no nos deja ver el camino, no nos deja ver qué está sucediendo en todo este trayecto. Hoy quiero usar otra figura, una figura sobre una enfermedad en los ojos que se llama catarata. La catarata, y creo que aquí hay una foto que espero que logren ver la diferencia, es cuando un ojo o dos, hay una parte del ojo, el cristalino, que se pone opaco. Normalmente es transparente, entonces el ojo se ve cheque. Pero cuando el cristalino se va opacando, entonces la persona empieza a no ver bien. Depende del grado de opacidad, así va perdiendo la claridad de lo que ve. No ve claro, en general la persona no mira con claridad, ¿verdad? Bueno, tenemos que identificar, ver si acaso tenemos catarata espiritual. De repente algo en nuestra visibilidad espiritual se está opacando y no nos dimos cuenta. Eso le pasa a varias personas con catarata, no se dan cuenta cómo se va desarrollando esa opacidad. O sea, en la catarata espiritual tú ves, pero en realidad no echas de ver que no estás viendo bien, que no ves claro qué es lo que está pasando, no lo ves. Y entonces nos damos cuenta que solo la palabra de Dios y su Espíritu Santo es quien nos viene a iluminar y poder tener una visión espiritual 20/20, 20 sobre 20, o sea, una claridad en lo que vemos. ¡Wow! Entonces, ten en mente
las cosas que vamos a estar mencionando durante estos miércoles. Lo que mencionamos la semana pasada, lo que mencionaremos hoy y las cosas que vamos a seguir mencionando. Muchas cosas de Apocalipsis, de lo que está aquí en Apocalipsis, aquí lo vemos, pero empezamos a verlas desarrollándose en tiempo real a nuestro alrededor. Ya no son una profecía, las que aparecen aquí en la Biblia, ya no son una profecía del que se van a cumplir en el futuro. Son cosas que están cumpliéndose, se están desarrollando, se están desenvolviendo en tiempo real en nuestra época, hoy, en estos días. Entonces, quiero decirle, estamos en una década, esta de los 2020, es una década importantísima para lo que es el Evangelio y el hacer discípulos. Más importante que cualquier otra época en la historia. No en nuestra vida, sino en la historia. No hay otra época con tanta importancia de esas dos cosas. La semana pasada pusimos de ejemplo a los de la tribu de Isaacar, que habían ahí unos 200 que eran los entendidos en los tiempos, y dice que el resto de la gente, de los israelitas que no eran entendidos en los tiempos, lo que hacían era hacerle caso a los entendidos en los tiempos. Entonces, son dos tipos de personas, los entendidos y los que no son entendidos, entonces haciéndole caso a los entendidos. Si la idea es que el mayor número posible de nosotros podamos ser entendidos en qué es lo que está pasando, pero si no estamos en esa categoría de los entendidos de estos tiempos, pues por lo menos hagámosle caso a los hermanos que están entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y hay bastantes hermanos. Hoy vemos que lo que vamos a ver es hoy Primera de Corintios 2:14, que describe otro grupo de personas. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural, esas cosas de Dios son locura. No las puede entender, no puede entenderlas. ¿Por qué? Dice, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, digamos así, el hombre espiritual. El hombre natural no entiende, no puede entender. Ni siquiera es que no quiere, es que no puede entender, ¿verdad? Porque no percibe las cosas que son del Espíritu. Este mismo verso en la traducción NTV dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decirnos. Dios espera que ustedes y yo seamos espirituales al punto de poder discernir. Y en este tiempo, poder discernir qué es lo que está pasando ahorita. Discernir qué es lo que debemos de hacer. Y discernir a la vez qué es lo que no tenemos que hacer. Ese tipo de cosas son las que tenemos que discernir, ¿verdad? Exactamente. Porque si no vamos a estar bateando, vamos a estar inventando, vamos a estar haciendo lo mismo o perdidos totalmente. El no espiritual, el que no es espiritual, no acepta, no quiere, no admite o no puede ver que tiene catarata espiritual. No puede ver, o no quiere o no entiende, lo que sea. Y tenemos ejemplos en la misma Biblia. Los fariseos en los tiempos de Jesús y muchos judíos, la inmensa mayoría de judíos, vieron en tiempo real cumplirse todas las profecías en la persona de Jesucristo. Todas las profecías del Mesías las estaban viendo cumplirse en tiempo real y no quisieron creer. Pasaron al par de Jesucristo y no lo vieron. No, una catarata espiritual increíble. ¿Se imaginan eso? Pasaron al par de Jesucristo y siguieron en lo que estaban o lo vieron con desdén. Lo mismo dice la Biblia sobre la gente en los días de Noé. Vieron en tiempo real cómo se estaba armando, construyendo el arca. Vieron en tiempo real el diluvio, ¿verdad? Ellos mientras estaba construyendo el arca no entendieron, por lo tanto se burlaban, menospreciaban a Noé, está loco,
deja de estar perdiendo el tiempo en eso, etc. Se burlaron y menospreciaron hasta que vino el diluvio, ¿verdad? Y tal vez ahí empezaron, pero ya era tarde, era para empezar a entender. Entonces, no caigamos en el error de no ver o en el error de ver lo que no es, para ver otra cosa. Es decir, interpretar las cosas de una manera diferente a como Dios lo dice. Porque algunos se van por ese lado, por interpretar de unas maneras raras y hasta místicas, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Hay que entender y ver qué es lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que está pasando entonces en tiempo real? Fíjense qué interesante. Hace unos 3 años aproximadamente, en el 2018, tal vez ustedes ya estaban reuniéndose en la iglesia, ¿verdad? Buen número de ustedes ya estábamos en la iglesia. Y tuvimos una serie que duró varias semanas. Se llamaba, los miércoles, se llamaba Guarda tu corazón. ¿Se recuerdan? Guarda tu corazón. Y en un segmento de esos miércoles, en varios miércoles, les explicamos un poco qué es, cómo funciona el humanismo. Si es posible, ojalá los animo a conseguir esa serie, la del 2018, Guarda tu corazón. Bueno, algo que explicamos en ese entonces es que lo que estaba el humanismo trabajando es cambiar la cultura, cambiarla totalmente. Eso lo mencionamos en el 2018, hace 3 años. El mundo no estaba tan así como está hoy, ¿verdad? Mencioné varias cosas que en ese tiempo muchos creo que no creyeron que era tan... De repente creyeron que era exagerado o no creyeron que estuviera sucediendo cosas como las que mencionamos hace 3 años. Les dije, por ejemplo, que muchos no se daban cuenta que el humanismo también, una de las maneras de trabajar es tener y mantener anestesiados a todo mundo. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, esa era la función, ese era el trabajo específico, esa era su responsabilidad dentro del humanismo, de mantener anestesiado a todo el mundo. La responsabilidad era de los medios de comunicación y los medios de entretenimiento. Muchos pues siguen anestesiados a pesar de estar viendo las cosas que están pasando. Deseamos, por lo menos que en nuestra iglesia, despertemos, que nadie esté anestesiado, que nadie esté con cataratas, que puedan ver, que empiecen a ver las cosas que en realidad están pasando, más allá de lo del virus. Les voy a dar una muestra, un botón. Miren este dato interesante. 1956, ya días, 1956, el líder principal del comunismo era el señor Nikita Khrushchev. En 1956, él, como el presidente de toda la Rusia, Unión Soviética en ese tiempo, él dijo lo siguiente, literalmente dijo, vamos a tomarnos América, ellos se referían a Estados Unidos así, sin disparar ni una sola bala. No vamos a tener que invadir Estados Unidos, vamos a destruirla desde adentro. Óigame, eso lo dijo en 1956. Yo nací 3 años después. Estamos hablando que eso fue hace 65 años. Quiere decir que cuando ya dijo eso él, es que ya tenían un plan. Ya lo habían pensado, ya lo habían hablado, y ahí estaba. Entonces, ¿cómo pensaban ellos tomarse a Estados Unidos y por ende la cultura occidental? Y está bien claro cuando él dice, no va a ser por una guerra física, no va a ser con disparos, bombas y todo eso, no va a ser así. Entonces se vio y hemos ido viendo con el transcurso de los años que el plan era cambiando la cultura, metiéndose a Estados Unidos y desde adentro cambiar la cultura. ¿Cuál cultura? Especialmente la cultura que tiene influencia bíblica. O sea, por lo tanto, en realidad, el enemigo a vencer y a borrar del mapa es el cristianismo, nosotros. Y de paso, los judíos, porque tenemos valores compartidos. Por eso se habla de valores judeocristianos. ¿Ok? ¿Cuáles valores? Principalmente, podrían escoger un montón, pero tenían que concentrarse en los más
torales para provocar un cambio cultural. Y estamos hablando de la familia, el matrimonio, la lealtad, la libertad y por lo tanto atacar a la iglesia. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Verdad? Y si llegamos hasta aquí, ¿cómo van a ser las cosas que están por venir? ¿Cómo irá a ser? ¿Te cuesta ver cómo todo esto que está pasando está preparando el camino a una época especial que aparece en la Biblia, una época en la historia que viene, que se llama la tribulación? Se está preparando el campo para ese tiempo de la tribulación y obviamente del anticristo. Ahora, si te cuesta ver esto, te cuento que tienes catarata espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día, en tiempo real. Eso es lo que está sucediendo. Antes que nada, quiero decirte que varios de los ejemplos que vamos a poner en esta serie tienen que ver con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el país estratégico para empezar a trabajar. Si ellos han pensado bien estos planes, no podía ser que empezaran, por ejemplo, con Honduras o con Perú. Si hubieran empezado con Honduras o con Perú a desarrollar todo ese plan, pues no hubieran avanzado casi nada. Tenían que ser estratégicos y empezar a trabajar a Estados Unidos porque sabían que Estados Unidos, logrando su objetivo con Estados Unidos, era más fácil alcanzar al resto, ¿verdad? El humanismo hoy en día, casi siempre, tiene varios hijos que sacan la cara, ¿verdad? Por ellos. Estemos hablando del socialismo por un lado, la izquierda por otro lado, la nueva izquierda, que son diferentes, el progresismo, y así hay varios, ¿verdad? Por lo tanto, casi nadie, se mencionan todas estas cosas, pero casi nadie menciona al humanismo, de ese de que estuvimos hablando en el 2018. Entonces, ¿dónde es que se han metido para poder cambiar la cultura donde ha habido influencia judeo-cristiana? Bueno, se han metido en la educación, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la política y hasta en la religión. Otra figura que nos va a ayudar a entender esto que mencionó Nikita Khrushchev es algo de la literatura griega, el caballo de Troya. Aquí tenemos un dibujo, una foto, ¿verdad? El caballo de Troya se supone que es mitología, ¿verdad? Algunos dicen que no, pero lo que pasaba es que cuando el imperio griego era el poderoso, por una mujer ahí querían meterse y tomar posesión de un lugar que se llamaba Troya. Troya tenía una buena protección, muros, ¿verdad? Bien protegidos, y no hubo manera de que los griegos pudieran entrar. Entonces eso era como una vergüenza de que ellos no pudieran derrotar a esta ciudad. Y pelearon 10 años y no pudieron hacer nada. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que pensar una manera porque nos va a ser una vergüenza que todo el mundo se dé cuenta que no pudimos vencer a esta ciudad. Y se les ocurrió una idea bien brillante. Hicieron un caballo gigante de madera y lo dejaron en la puerta como un regalo para los de Troya. Y entonces lo pusieron ahí y se fueron. Adiós, adiós, ¿verdad? Entonces los de Troya estaban viendo desde las murallas y todo. Y, ¿verdad? Se fueron los griegos, qué bueno, ¿verdad? Ya no pudieron vencernos y nos dejaron un regalito ahí. Y entonces ellos dijeron, bueno, ya se fueron, ya no nos van a molestar. Empezaron a celebrar. Metieron el caballo a la ciudad y empezaron a celebrar. Se emborrachó medio mundo. Y a la medianoche, adentro del caballo estaba lleno de soldados especiales, capacitados, ¿verdad? Y entonces salieron y se dieron gusto, matando a los troyanos que estaban borrachos y que no podían oponer resistencia. Se dieron gusto. Ese caballo de Troya era una trampa, ¿verdad? Y por eso quedó la expresión del caballo de Troya. Y esa es la estrategia. No podían vencer yéndose de frente o hubiera sido una batalla larga. Así que entonces lo que hicieron fue, se metieron en nuestra cultura, metieron caballos de Troya, esta gente del humanismo, y metieron caballos de Troya en la educación, en la ciencia, en los medios de comunicación, en la política, en la religión, en varios lados.
y nos anestesiaron por mientras, ¿verdad? Así como los de Troya se pusieron a beber y a emborracharse, pues igual, por mientras estamos siendo anestesiados con el entretenimiento, las redes sociales, el deporte, ¿verdad? Llevan años haciéndolo. Y entonces empezaron poco a poco, a la medianoche, meter sus conceptos y sus ideas en cada uno de esos campos, ¿verdad? Y hoy en día, con la pandemia, ha llegado el momento que ellos vieron. Este es el momento ahorita que la gente está con la neblina de la pandemia y preocupados y luchando por aquí, muertos por allá, y todo mundo, en todo el mundo. Entonces este es el momento de meter el acelerador, y eso es lo que han estado haciendo. Es notorio que lo están haciendo. Por eso les decimos, la pandemia podrá terminar, puede ser que termine algún día de estos, tal vez, no es seguro, ¿verdad? Por lo menos a corto plazo yo creo que no es tan seguro. Pero la lucha de la iglesia, la lucha del cristianismo, apenas empieza. Esto apenas empieza. Solo tenemos que cuidarnos de identificar los caballos de Troya y entonces ver si nosotros no le hemos abierto nuestras puertas como a algo que lo vemos bueno, ¿verdad? Solo para que vean una muestra, otra muestra, aquí como voy metiendo botones de muestra. En una investigación de la organización llamada Barna, solo el 6% de los norteamericanos tienen una cosmovisión bíblica. De toda la población, no solo los cristianos, está hablando de toda la población, cristianos y no cristianos, de toda la población norteamericana, solo el 6% actualmente tienen una cosmovisión bíblica. Cuando eso hace algunas décadas eran mucha más gente tenía una cosmovisión bíblica. Hoy en día, de los cristianos, ya hablando específicamente de los cristianos, y cristianos incluye a varias iglesias, ¿verdad? De sana doctrina, de no sana, pero de los cristianos en Estados Unidos, solo el 2% está invitando de manera personal a otra persona a la iglesia. 2%. ¿Ven qué calidad de cristianismo hay hoy? ¿Se acuerdan cuando la semana pasada yo mencionaba que Jesús habló de que el amor de muchos se iba a enfriar? Por eso es que no son pescadores de hombres. Un efecto al enfriarse, el amor por Dios, el amor por la gente, el amor por la causa, dejan de ser pescadores de hombres. Hoy en día se habla de que el COVID, el virus, está mutando. Pues yo les cuento que por medio de los caballos de Troya están cambiando, ya días están cambiando y lo han cambiado bastante, el ADN de los Estados Unidos y el ADN del resto del mundo que tenía influencia bíblica. Ya incluso hoy se habla del cristianismo progresista o cristianismo de izquierda dentro de la iglesia evangélica. No estamos hablando que es un grupo ahí aparte, no. Y uno de estos miércoles vamos a hablar un poquito más de este cristianismo progresista o de izquierda. La izquierda secular no cree que la cultura occidental debe ser arreglada. No. Ellos están hablando de destruirla. Estaban hablando de destruirla desde hace muchos años. ¿Cómo? ¿Cómo iban a destruir la cultura occidental? Cambiando la cultura, cambiándola por otra. Es decir, quitándole la influencia bíblica de la cultura. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que llegaría el día, por ejemplo, cuando habría drag queens, uno de los grupos de trans, ¿verdad? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que un día iban a estar ellos leyéndole cuentos a los niños en bibliotecas, en lugares públicos? En un centro comercial, en una biblioteca pública. Aquí vemos una foto de ejemplo. Está el drag queen que está vestido de rojo, es un trans, es un hombre,
y feliz la profesora ahí atrás de él vestida de negro, feliz por el apoyo que le está dando ahí. Esto de llevar esos eventos a lugares donde hay niños y ponerlos a nivel público es para hacerle ver a los niñitos chiquitos que los trans son normales. Y por decir esto que acabo de decir, fácil, nos pueden acusar, más de alguien ahí nos va a acusar de odiosos, de ignorantes, de intolerantes, de homofóbicos y un montón de terminología, que también vamos a hablar un poquito de eso. Nunca nos imaginaríamos que a profesores que le enseñen a sus alumnos que solo existen hombres y mujeres, los denuncien públicamente o los acusen legalmente. ¿Cuándo nos hubiéramos podido imaginar algo así? Y eso está sucediendo ya en Estados Unidos, Canadá y lugares así. Defender el matrimonio tradicional como normal, es decir, el hombre casado con una mujer, ya hoy en día se ha convertido en una ofensa grave que no tardan en convertirla en un delito. En algunos lugares casi que es un delito. Hablar de que el matrimonio normal, correcto, es entre un hombre y una mujer, ya es algo ofensivo. ¿No me creen? Pues para que lo vayan sabiendo, ¿verdad? En el 2017, un asesor de la ONU dijo que los derechos de los LGTB son superiores a la libertad religiosa. La libertad de expresión y la libertad religiosa no son derechos fundamentales y pueden ser limitados si es necesario. En el 2019, otro asesor de la ONU dijo que le piden a los gobiernos a luchar contra las religiones que no abracen los derechos LGTB. Claro, cuando este asesor dice una lucha contra todas las religiones, pues en realidad es una dedicatoria especial contra el cristianismo. ¿Por qué? Porque busque usted y va a ver que nunca se meten contra los musulmanes, contra Rusia, aún sabiendo que en los países musulmanes y en Rusia han limitado drásticamente, ahí es delicado el asunto LGTB, para nada, ahí no pueden entrar. Pero la ONU y todos estos grupos pro LGTB no dicen nada, nada. Entonces, todas las religiones que se oponen al LGTB, el cristianismo. Esta es una ley, una propuesta de ley con dedicatoria para los cristianos. Por ahora es una petición, pero luego, de una u otra manera, van a ir obligando a los gobiernos a hacerles caso. Y ahí ya vamos a hablar de qué maneras a veces usan para obligar a los gobiernos. Obviamente, para que no te hagan nada cuando esas cosas estén sucediendo, pues lo único que tienes que hacer es ser un cristiano wichihuache. Los cristianos wichihuache no les va a pasar nada, no van a tener problemas. Tranquilos, ¿verdad? Porque el wichihuache no se preocupa por todas estas cosas. No hace mucho, los que mirábamos normal la familia tradicional y la heterosexualidad éramos mayoría. Hoy hasta dan la impresión de que los que piensan diferente son mayoría, o por lo menos ellos están donde se hacen oír, donde se miran más, y esa es parte de la estrategia, ¿verdad? El punto hoy que queremos decir es que debes ver, ya quitarse la catarata espiritual, debes ver que estamos viviendo un desarrollo del apocalipsis en tiempo real a nuestro alrededor. Muchos llaman a este secuestro de los valores bíblicos como el marxismo cultural. Algunos lo llaman así, ¿verdad? Es una manera de hablarlo, y en realidad que su enfoque es cambiar o atacar la vida social, la política, la educación, la familia y la religión. ¿O no lo ves todavía? ¿Todavía hay opacidad ahí? No crean, por otro lado, que cuando les decimos izquierda, pues nos referimos a los comunistas típicos, ¿verdad? De los años allá, 70, 60. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ahorita acaba de ocurrir algo el domingo, lunes de esta semana. Se armaron revueltas y protestas masivas en Cuba. Algo totalmente impensable. Tomó por sorpresa a medio mundo.
¿verdad? Entonces, uno ve y va a estar viendo que algunos van a tratar de defender al gobierno cubano, pero también vamos a ver, y fíjense, vamos a ver a CNN, a muchos artistas en las redes aplaudiendo esas revueltas y esas protestas. Y para ellos no hay problema de que sí, que la libertad en Cuba, qué bueno que están en esas revueltas y toda la cosa. Y en eso son como que fueran de derecha. Pero al mismo tiempo siguen con la cultura y valores de izquierda, en pro del aborto, pro LGTB, criticando y haciendo a un lado el cristianismo. Y por eso es que confunden a unos. Así es la nueva izquierda. Simplemente sintonice CNN y usted va a ver cómo qué bueno lo que está pasando en Cuba y al mismo tiempo una propaganda pro LGTB increíble, abierta. Entonces, así es la nueva izquierda, así son las nuevas cosas que están pasando, así es un buen sector de la derecha, de lo que se llama derecha. Por eso vemos hoy, algunos, los que estamos más viejos, vemos una diferencia entre la izquierda de antes y lo que vemos hoy con Rusia y con China, ¿verdad? Donde hasta se ve mucho capitalismo, ¿verdad? Porque en lo económico, al final de cuentas, no importa. Para ellos no importa ahorita el manejo y la situación económica. Ahí puede haber capitalismo, no hay problema. Vemos cómo se ha desarrollado económicamente Rusia. Hay mucho desarrollo capitalista, no digamos en China, ¿verdad? Es una potencia. Entonces no importa el asunto económico, pero vieron que era clave ganar en la cultura, deshacer donde hubiera influencia de la cultura judeo-cristiana, donde está la familia, el matrimonio y la iglesia verdadera. Entonces veamos, por ejemplo, en la educación. Hablemos un poquito de la educación. Es interesante que donde llevaron el caballo de Troya primero fue a las universidades. Se fueron metiendo en las universidades. No creas, por ejemplo, que una universidad, solo porque está en Estados Unidos o en Inglaterra, ya solo por eso son de derecha, instituciones de derecha. O tal vez porque antes lo eran. Incluso universidades tan famosas como Harvard, Oxford, Yale, la Universidad de Columbia, todas ellas, ¿verdad? Cuando menos acordamos, se han ido convirtiendo, ya son centros de adoctrinamiento humanista. Que los jóvenes que entraron en aquellos tiempos a estudiar en esas universidades ya egresaron, ya están trabajando en diferentes lugares con toda una filosofía en su mente diferente, que no es más que humanismo puro, porque fueron adoctrinados. La idea entonces era meterse en la universidad para ir formando profesionales que luego irían tomando puestos claves en la sociedad y en la política. Luego decidieron bajar un poco más. No, la universidad no es suficiente. Metámonos un poco más y empezaron a bajar, a meterse en los colegios de secundaria, luego la escuela primaria, se metieron de lleno en la educación pública y hoy en día incluso tienen influencia dentro de las universidades, colegios, escuelas privadas, al punto que ya se tomaron la educación escolar, los humanistas. El globalismo se vio que fue, por ejemplo, un éxito en lo económico. Fue bueno. Qué bueno, ¿verdad? Ya no es difícil comprar cosas de cualquier lado, ¿verdad? Fácil tenemos algo que fue hecho en China, que se hizo en tal lado, en otro país, en diferentes países. Ya no hay problema. Es fácil ahora el comercio en ese sentido y fue buenísimo el globalismo desde el punto de vista económico. Pero en poco tiempo esa percepción del globalismo en lo económico, donde hubiera la menos problemas fronterizos, se ha ido trasladando a lo político y cultural. Y entonces ese globalismo que se está trasladando y se ha ido moviendo fuerte en lo político es lo que se va a ir caminando para preparar el punto máximo de ese globalismo que va a ser durante la tribulación.
es decir, el gobierno único mundial bajo el anticristo. Como estamos hablando de un proceso global, amplio, entonces por eso vemos cada vez cómo funcionan más amplios y diferentes a como era antes, organismos internacionales como la ONU, el BID, el FMI y otros organismos internacionales, la UNESCO, etcétera, la OMS, etcétera, etcétera. Pero hablemos específicamente cómo estos prestan dinero a países pobres. ¿A cambio de qué? A cambio de que ya sea en la educación empiecen a haber concesiones, especialmente en cuanto a la ideología de género, en cuanto al aborto, en cuanto al feminismo. Incluso, fíjense que han llegado al punto de que estos organismos dan dinero, pero en cantidades fuertísimas, altísimas, mucho dinero sin compromiso de pago. O sea, tengan este montón de dinero, se los prestamos, no se preocupen por el pago, ahí vamos a ver. Es más, no están obligados a pagarlo. Entonces, el asunto es que no hay almuerzo gratis, como dicen, ¿verdad? Y es un caballo de Troya en acción. Después simplemente les pasan la factura, no tenés que pagarnos esto, facilitan la corrupción también, no tienen que pagarnos este montón de dinero, solo nos hacen el favorcito de meter estos elementos en la educación, estos elementos en las leyes, empiecen a aprobar el aborto, por favor, y ya. Y ese, por favor, es una orden. ¿Ok? Son caballos de Troya en acción. Apocalipsis, tiempo real. Por ejemplo, la ONU, ¿verdad? Que antes uno solo la oía, cuando yo estaba cipote, solo la oía para allá, a ver, ¿para qué? Allá, en alta, ¿verdad? Temas ahí bien superfluos. Pero hoy lo vemos que ellos mandando material para que se reparta y se enseñe en el tema de educación sexual, en donde están promoviendo fuertemente el condón, el movimiento LGTB, el aborto. Muchos gobiernos no les queda de otra más que aceptar esas condiciones. Tal vez ¿por qué? Porque de repente son gobernantes que no pueden oponerse o simplemente no son valores importantes para ellos. Está bien, con este dinero podemos hacer un montón de cosas más otras cositas. Entonces, fíjense un ejemplo. Hace varios años, como iglesia, teníamos cada cierto tiempo el evento del Pacto CBP. Algunos lo recuerdan, un pacto de castidad, virginidad y pureza. En sus comienzos, pues fue increíble el boom, ¿verdad? Al punto que de uno de estos organismos nos invitaron a platicar y nos propusieron ayudarnos en nuestro evento del Pacto CBP. Nos propusieron, los apoyamos con data show, con computadoras, con transporte, con frescos y boquitas y que ustedes puedan llevar esto a los colegios. Nosotros les vamos a ayudar en todo lo que ocupen. Es más, hasta les vamos a dar un salario. Interesante, pensamos nosotros, ¿verdad? Entonces, todo iba bien hasta que nos dice que simplemente enseñáramos nuestro material, pero que promoviéramos también el condón. Entonces, cuando yo oí eso, le dije el condón. Fíjese que no podemos promover el condón. O sea, estamos hablando de cipotes de primaria y de secundaria, no le podemos hablar de condón, eso es para los casados, si acaso. No, me dice, solo tienen que mencionarlo ahí, nosotros les vamos a dar material para que ustedes lo repartan a los folletos y todo. No, le dije yo, fíjese que no podemos, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, no vamos a promover nada del condón. Bueno, pues hasta que llegó la plática, me dice. Y nos quitaron todo el apoyo que se suponía que nos iban a dar, ¿verdad? A veces, así es como vemos que en la educación pública, de la primaria y de la secundaria, se enseña sobre el sexo con cosas, con temas que si los padres supiéramos qué es lo que están enseñándole a nuestros hijos, nos opondríamos seriamente. Pero como ni nos damos cuenta, hay países donde los niños y jóvenes
no pueden sacar una licencia de manejar, pero sí pueden hacerse un aborto sin que sus padres lo sepan. Así está el mundo hoy. Apocalipsis en tiempo real. Este era un ejemplo de la educación. Pensemos en el entretenimiento. Me imagino que ya se fijaron cómo ha ido aumentando la sexualidad en las películas. Fíjense que cuando yo era niño, yo estaba pequeño, me acuerdo que había una novela a las 5 de la tarde, creo que era, por ahí, 5 o 6 de la tarde, y medio a veces miraba yo porque yo estaba esperando los muñequitos. Y entonces la escena más sexual que yo vi en aquel tiempo era una pareja que se iba a besar. Un hombre con una mujer se iban a besar, y cuando ya iban a acercar sus bocas, la cámara empezaba a irse así. Y entonces uno ni miraba. Esa era la escena más fuerte que yo pude ver en televisión en mi niñez. Hoy en día, en la televisión, ahora donde está la familia y los niños, pues a la hora del almuerzo, a la hora en que están los muñequitos o qué sé yo, cualquier programa, fácilmente se ven extras de las novelas de la noche. En esas extras hay escenas porno. Y por cierto, en los canales donde se miran novelas, donde exhiben novelas sexuales, novelas de narcos, novelas de corrupción, donde hay películas con violencia, son canales capitalistas, contribuyendo entonces ¿a qué? Al deterioro familiar y de los valores. ¿No les suena eso como agenda, como parte del plan, como un caballo de Troya? Ahí está, todos los días, en un montón de canales. Entonces, el marxismo cultural empezó a meterse en los artistas, en las películas, en las series, en la música, en el arte en general, y cada vez son los que influyen en la opinión de las masas, los artistas. Simplemente, si usted pudiera ver una entrega de Óscares de este año, del año pasado, de hace 2 años, y lo comparara con una entrega de Óscares de hace unos 15, 20 años, usted se asustaría de la diferencia de cómo es, del tipo de película y de las temáticas que suceden en esa entrega de Óscares. Bueno, durante la pandemia, el salto más notorio es hacia los niños. Disney Channel, Cartoon Network, Nickelodeon, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tienen programas infantiles que son más obvios en cuanto a mostrar la ideología de género. Se habla también del irrespeto a los padres, la ganancia que hay en la rebeldía, en la mentira, en el uso de drogas es cool, el ateísmo y el agnosticismo han renacido en esta época, y el tema de la evolución cada vez se toma como que fuera más científico, aunque nunca se ha comprobado y sigue siendo una teoría de la evolución. Más bien, la ciencia encuentra cada vez más datos en contra de la evolución, pero hoy en día no importa que la ciencia demuestre que la evolución es imposible, no importa. Ellos siguen adelante porque lo que importa es estar a la moda. El ateísmo, la evolución, eso es estar a la moda para muchos. El entretenimiento es todo un caballo de Troya en acción. Están cambiando la cultura desde adentro, llevando al mundo a ser como en los días de Noé. Apocalipsis en tiempo real, porque eso es lo que Jesús había dicho. El punto que hoy en día, ante la pregunta ¿qué es moral?, las opiniones siguen cambiando. Es increíble, las opiniones siguen cambiando. A propósito, cuando yo estaba en el colegio y en la escuela recibíamos una clase que se llamaba Educación Moral y Cívica. Ni nos dimos cuenta, ¿verdad?, que ahora desapareció del programa, del currículum. Ni nos dimos cuenta. A saber desde cuándo ese era un estorbo y se fue haciéndolo desaparecer. Las redes sociales también han crecido hasta convertirse en una gran influencia de pensamiento. Facebook, Instagram, Twitter,
TikTok, WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Son también grandes caballos de Troya. En medio de temas interesantes, de temas chistosos, a veces ahí van escondidos soldados enemigos, como el caballo, soldados enemigos. Y lo que complica las cosas es que estamos en tiempos tristes, cuando los cristianos saben menos de Biblia que nunca antes en la historia. ¡Qué combinación más trágica! La cantidad de jóvenes en Estados Unidos que se han alejado de Dios asusta, mucho más que una película de terror. Hoy es difícil distinguir la diferencia entre un creyente y un no creyente afuera de las reuniones de la iglesia. Ya fuera del horario de iglesia, no se ve ninguna diferencia. Así como en esos juegos, ¿encuentran las diferencias? No se miran. Hoy en día el reino de Dios está en guerra. Pero, ¿y tú? ¿Estás en guerra? Porque recordemos que Jesús fue el que dijo que el que no está a favor está en contra de él. Entonces, con Jesús y en esta época no hay espacio para neutrales. Jesús no da espacio a neutrales. Esta época no es para neutrales. Si no estás a favor del Señor, estás en contra. El principio de dolores, de parto, ya está sucediendo en tiempo real. Así que quítate las cataratas espirituales. Mira a través de esta pandemia, qué es lo que en realidad está sucediendo. Y quiero parafrasear lo que leímos esta semana a Mardoqueo diciéndoselo a Esther. Voy a parafrasearlo y te diría que hoy, que estamos viviendo la época previa al rapto, quién sabe si eres cristiano para un tiempo como este. Yo creo que seguro que sí. Tú y yo somos cristianos para un tiempo como este. Tenemos que serlo. La próxima semana vamos a ver cómo es que funciona todo esto y cómo nos afecta la cultura progresista. Y vamos a también a ver un poco más de esto de la cultura en el sexo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias que en tu luz vemos la luz. Solo tú nos puedes quitar la catarata espiritual, quitar esa opacidad que no nos deja ver, Señor. Que podamos ver con compasión a nuestro alrededor. Y con la urgencia, Señor, que hay. Porque un día de esto ya no vamos a estar. Nos vamos a ir contigo. Y este mundo va a empezar lo peor. Necesitamos, Señor, dar tu evangelio, ser discípulos, ser cristianos como nunca, para tu gloria, Dios. En nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles. Va a estar muy bueno.